Muy buenas. Bueno, ¿se acuerdan que les hablaba de que lo más a veces complejo en la matemática, fuera de la resolución y el razonamiento lógico demás, es que a veces cuando vemos problemas que tienen una resolución un poco larga nos aterra de por sí, aunque sean fáciles? Pues bueno, este no es el caso, porque este realmente es fácil. Bueno, este no es el caso porque este realmente es difícil y es largo. Y no es por razonamiento, es lógico. Esto es la sustitución trigonométrica. De por sí, la trigonometría es muy compleja. Y digamos que cuando lo aplicamos al cálculo y sobre todo a los métodos de integración, no es que sea tan sencillo. De hecho, hasta para mí es un poco complejo, muy complejo. Obviamente no soy un experto en matemáticas, entonces obviamente para mí siempre será algo complejo. Pero lo que me refiero es que sigue siendo algo complejo y siempre lo será. Entonces no es algo que uno deba sentirse mal si no entiende algún punto, si se siente frustrado, puede parar y después seguir, es lo normal. La matemática a veces es valorada como el único intelecto importante, pero nos hemos descubierto que hay más de un tipo de inteligencia. Y al final, la matemática es hermosa si la sabes discernir bien. Y bueno, ese es el punto. Bueno, la sustitución trigonométrica funciona de alguna manera como por medio de expresar una operación integral que tenga obviamente razones trigonométricas, y lo que hacemos básicamente es por medio de la trigonometría y la lógica trigonométrica y la geometría hasta cierto punto resolverlo. Entonces eso vamos a hacer. Por ejemplo, vemos aquí la primera parte. A2 menos x a la 2 de x. Ese razonamiento nos da que x es igual a seno de teta. Ahora, x a la 2 de x aquí lo mismo y aquí nos da igual a tangente de teta. Y x a la 2 menos a la 2 de x nos da igual a secante de teta. Bueno, sé que puede parecer un poco largo, pero poco a poco lo iremos discerniendo para que se pueda comprender. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es esto. Así que esto es lo primero que vamos a hacer nosotros y lo primero en lo que nos vamos a centrar. Entonces, integral raíz cuadrada de 4 menos x a la 2 de x. ¿Eso qué nos da a nosotros? Por lógica, ¿dónde sale esto? Pues sale de esto. Esto sale de esto. Sale de esto. ¿Entienden? Al final, esto sale de esto. Igual, sí es largo, sí es complejo, sí, pero son integrales. Y la mayor parte de ellas utilizan los métodos que ya conocemos en el cálculo diferencial para hacer que sea más sencillo entenderla. Entonces, como ya hicimos esa operación, entendimos que esto nos daba esto, x a la 2 de x, listo. Ahora hacemos lo siguiente, 4x, 4, 2, seno, ven que aquí ya comenzó esto, no es tan difícil, solo hay que organizarlo. 2 seno de teta, entre paréntesis, elevado a la 2, de 2 seno de teta, entre paréntesis, elevado a la 2, que nos da a 2 coseno de teta de teta, sencillamente. Recordemos que al final la derivación y la integración de seno y coseno pues no es muy diferente, es muy útil entenderlo siempre. Y eso sí es útil. Si no conoces las diferentes derivaciones o integraciones de las figuras trigonométricas, es necesario que sí, por favor, tengas una tabla. Que esto sí va a ser muy útil. Y ahora, vemos que se resuelve de esta manera. Si ven, lo que hicimos aquí simplemente fue por hacer este reemplazo. Como siempre pasa, la x, que es la constante, se reemplaza. No hay otro misterio en eso. La reemplazamos y se convierte en un 2 seno de teta de 2 elevado a la 2. ¿Ven? Eso no cambia. Solo la x realmente cambia. Ahora, ¿qué pasa aquí también? Pues es muy sencillo. 4, recordemos, integral, raíz cuadrada, lo de siempre. Sé que a algunos se les puede ocurrir, ¿será que podemos simplificar la raíz cuadrada? Pues técnicamente sí podríamos en algunas ocasiones, y en la sustitución trigonométrica se puede hacer en alguna situación. Sin embargo, por ahora no es debido, ¿sí? Por ahora lo que pasa con la sustitución trigonométrica es que al menos de que tú comprendas muy bien todos los procedimientos que se hacen, no es bueno que te arriesgues a hacer operaciones de ese tipo. Porque a veces, de hecho, en la simplificación, en la sustitución trigonométrica, lo mejor que uno puede hacer es ir paso por paso.
porque puede ser un poco larga, pero el proceso de intentar simplificar los procesos puede causarte un gran problema, como por ejemplo que la operación te quede mal, que el resultado no tenga lógica y ese tipo de cosas. Entonces, es preferible no arriesgarse tanto al comienzo y mejor simplemente interactuar con lo que tenemos, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, entendemos 4 menos 4 seno de 2 de teta, y aquí pasa lo mismo, 4 seno de 2 de teta, que eso nos da 2 coseno de teta de teta. Ya, eso lo tenemos. Ahora, ¿qué hacemos con esta parte? Pues volvemos a seguir con este procedimiento. Ahora, integral de 4 1 menos seno de 2 de teta, 2 seno de 2 de teta, y si se dan cuenta aquí comienzan a ver ya aparecer términos semejantes, empiezan a aparecer este tipo de cosas, y quiere decir que la operación ya por fin se puede empezar a simplificar de alguna manera. Obviamente aún no es el tiempo, pero sí quiere decir que ya comenzamos por un buen camino, y es una manera de ver realmente en la sustitución trigonométrica que tú vas bien. ¿Y ahora qué hacemos? Coseno de teta de teta. Ahora, en lo siguiente, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Si ven, les dije que ya comenzaba a tener sentido y a estar menos largo. La integral, después, como hay dos, porque esto obviamente recordemos que se simplifica, y entonces quedan 2, raíz cuadrada de coseno, esto ya se integra, esto ya se simplifica, se resuelve la operación que hay aquí, coseno de 2 de teta sobre seno, porque recordemos que los denominadores casi nunca se tocan desde el comienzo, hasta el final es que los denominadores muchas veces no se tocan en algunas muchas cosas. El 2 se simplifica junto con el otro 2, seno de 2 de teta, que es igual a coseno de teta de teta. Lo que al final nos da igual a una operación un poco repartida porque nos da la integral de coseno de teta sobre seno 2 de teta, coseno de teta, que nos da igual a coseno 2 de teta sobre seno 2 de teta de teta. ¿Ya ven? La operación ya comienza a ser menos larga. Obviamente vamos en la primera parte de las operaciones de la operación y de la sustitución trigonométrica, pero ya comienza a tener sentido. Si se dan cuenta, ya todo lo que hemos hecho desde el comienzo es bastante amplio. Ya realmente no nos queda tanto por hacer, solo nos queda utilizar sobre todo razonamiento para entenderlo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Integral de 1 menos coseno 2 de teta y seno 2 de teta es igual, perdonen esto, fue un error técnico mío, disculparán, un error técnico, lo voy a marcar con color para que se note, un error técnico mío, no muy brillante, posiblemente lo borré por accidente, y entonces nos da igual a la integral entre corchetes 1 seno de teta menos seno 2 de teta y seno 2 de teta. Y al final, después de los paréntesis, d de teta. ¿Por qué? Recordemos que el d significa muchas cosas. Y con el teta lo que intentan al final demostrar es que es una figura trigonométrica. No es que haya mucha diferencia de x en ese sentido. Entonces, ¿ahora qué nos da? Nos da integral entre paréntesis coseno, cosecante de 2, tengo mala vista, cosecante de 2, teta menos 1 de teta. Y al final de eso nos daría igual a menos cotangente de 0, menos cotangente de teta, menos teta más c. ¿Ven? Ya tenemos aquí gran parte de la solución del problema. Si se dan cuenta, el procedimiento que estuvimos haciendo aquí ni siquiera se puede considerar derivar, es simplemente una simplificación. Lo que utilizamos aquí simplemente fue utilizar las figuras trigonométricas y básicamente los símbolos trigonométricos para hacer una simplificación. Y si se dan cuenta, todo lo que hemos hecho aquí es simplemente simplificar. Lo que estamos haciendo desde aquí, del comienzo. Desde aquí es simplemente implementar la fórmula. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es restablecer las ideas de la fórmula.
Es, por ejemplo, pasar la fórmula aquí, hacer las integraciones, pasarlo a integrales, a términos trigonométricos, y lo que hacemos aquí simplemente es utilizar los símbolos trigonométricos para hacer una simplificación. Y ya no nos queda mucho más que hacer realmente. Ahora, como entendemos, este punto es importante, como entendemos la figura, que es 2, aquí es el punto, va hacia acá, de x, y aquí es 4 menos x a la 2, que si se preguntan dónde está, se dan cuenta que está al comienzo de las fórmulas y del problema que les mostré que estamos haciendo, pues entonces ya tienes la imagen para hacer la figura. Es muy importante y es muy bueno tener la figura en la sustitución trigonométrica. ¿Por qué? Porque te permite ubicarte. También en el área entre las curvas es muy útil también tenerla. De hecho, funciona muy bien tenerla y graficarla. El problema es que no muchas veces es muy sencillo ni tienes como el suficiente planteamiento para hacerlo. Entonces, al menos en la sustitución trigonométrica sí es recomendable hacer la figura. No solamente para guiarte, sino para darle más validez a lo que tú estás haciendo y a la manera de que una persona lo revise y esté revisando los procedimientos, vea la figura trigonométrica y sea capaz de relacionar el trabajo que estás haciendo y su lógica. Bien, de hecho, una de las maneras de ver que una de la sustitución trigonométrica está bien es por medio de la figura. Te das cuenta al mirar los problemas y en la figura te das cuenta si el trabajo está bien hecho o no. Entonces, ahora lo que seguimos haciendo es lo siguiente. Nos damos cuenta que x es igual a, a 2 seno de teta y x sobre 2 es igual a seno de teta. Ya. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Pues muy sencillo. Si a la 2, ¿esto qué es? Se preguntarán. Pues simplemente son fórmulas trigonométricas. Es de la básica. Esta es una ley básica. No creo que tenga que explicarla mucho que digamos. Se entiende. Si a la 2 es igual a la 2 más b a la 2. Es una regla trigonométrica muy sencilla. Se nos enseña casi a todos. Claramente no quiero generalizar porque el término de educación es complejo. Pero a lo que yo me quiero referir específicamente es que es una fórmula. Y lo que hacemos aquí simplemente es seguir los pasos que nos da la fórmula. Entonces, ¿cómo lo hacemos? X a la 2, 2x más x a la 2 más b a la 2. ¿Y eso qué nos da a nosotros? Pues raíz cuadrada de 4 menos x a la 2 es igual a raíz cuadrada de b a la 2. Eso nos está diciendo ahí, en la fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es sencillo. Si nos damos cuenta, el que estamos utilizando aquí es esto. Y este que estamos utilizando aquí, pronto lo vamos a entender. Ahora, tangente de teta por x sobre raíz cuadrada de 4 menos x a la 2 es igual a cotangente de teta igual a 1 sobre tangente de teta. ¿Y eso qué significa? Que esta parte es esto, básicamente. Esto a mí me ayuda realmente como para clasificar las fórmulas. No es que sea necesario ni que llegue una mucha explicación. Simplemente que me sirve para clasificarlo porque yo tengo muy mala memoria en esas cosas. Y los números siempre son complejos. Entonces simplemente tomo estos términos para poderlo clasificar y siempre tener en cuenta lo que estoy haciendo. Ahora ya que hicimos eso, ¿qué nos quedaría? Pues es muy sencillo. Seno menos 1, entre paréntesis x, sobre 2 es igual a seno de 1 menos seno de 1 la teta. ¿Qué pasa aquí? Pues que estos términos, de nuevo, son términos semejantes. Entonces lo que pasa es que se suprimen, se simplifican, dejan de existir, básicamente. Se obvian de por sí. Entonces lo teta, lo que hacemos ahora mismo en este procedimiento es simplemente restablecerlo. Entonces, teta es igual a seno menos 1, que es entre paréntesis x sobre 2. Entonces, ¿cómo lo trabajamos ahora para que la fórmula sea correcta? ¿Cómo lo trabajamos y lo desarrollamos? Pues es muy sencillo. Simplemente hacemos lo siguiente. Ya entendimos qué hicimos. Fuimos capaces de simplificar todo esto. Fuimos capaces de entender el procedimiento que estábamos haciendo. Y como tal ya tenemos la respuesta. Entonces lo que hacemos aquí es simplemente con tangente de teta menos teta más c. Es ese razonamiento que estamos utilizando. Si se dan cuenta, es precisamente lo que nos queda en operaciones. ¿Ven? Es lo que nos queda en la operación. No nos queda tampoco mucho más en lo que hemos resuelto la integral trigonométrica. Y lo que hacemos es menos. ¿Y esto por qué? Porque es así el razonamiento. ¿Sí?
Entonces aquí lo que estamos haciendo es precisamente resolver ese razonamiento y establecerlo como dejando de ser fórmula y convertirlo pues en el hecho de la operación que estamos utilizando. Entonces, raíz cuadrada de 4 menos x a la 2 sobre x es menos seno a la 1, x a la 2, x sobre 2 más c. Y si se dan cuenta, es precisamente lo que tenemos aquí. Esto es precisamente lo que tenemos aquí. Es igual a, este teta es igual a seno, esto, y si se dan cuenta, cotangente menos cotangente de 0, también es muy sencillo porque nos está dando precisamente este resultado. Se nota, se mira y se entiende. A lo que me refiero, bueno, no este resultado como tal, pero nos está dando el resultado que utilizamos por la raíz lógica. Básicamente eso es lo que hicimos y eso es lo que estamos trabajando. Entonces, como les dije, este sería el resultado. Recuerden siempre poner la constante es importante. Pero a lo que yo me refiero realmente, y como les dije, esta es una sustitución trigonométrica. La sustitución trigonométrica puede ser de las más difíciles que utiliza la integración. También es la que tiene más usos en los campos de la informática también, de gráficas, de figuras de inteligencia artificial. Hablando de inteligencia artificial, no como desarrollando la inteligencia artificial como en sí misma, sino haciendo las figuras y las configuraciones que se necesitan para algunos de los líneas del pensamiento. Y obviamente para alguna que otra vez. Pero lo importante aquí está en entender el razonamiento trigonométrico. La sustitución trigonométrica es compleja precisamente porque se trata sobre el razonamiento trigonométrico. Digamos que siempre puede haber una deficiencia en entenderlo porque siempre es complejo, es un poco alejado muchas veces a nuestros temas, pero poco a poco yo sé que uno le va tomando el sentido a la trigonometría. Y obviamente igual la matemática, la explicación que una persona empieza a tener sobre, por ejemplo, hacer diferentes operaciones, puede ser muy individual. Y puede que también pues simplifique muchas cosas o ya en sí mismo las obvie. Entonces puede que obviamente haya una cosa que no se haya podido explicar o que se explicó y no se explicó lo suficientemente bien, porque al final la matemática es muy abstracta. No hay una manera real de explicar la matemática de manera muy, muy específica. No tiene sentido esa idea. Entonces al final lo que sí importa es que la persona desarrolle un pensamiento que le permita tener un razonamiento lógico. Y si tiene razonamiento lógico va a poder desarrollar estos problemas. Muy bien, ya tenemos la sustitución trigonométrica, nos queda otro método de integración más que son los principales y ya podríamos pensar en hacer algo más. Que estén bien. Muy bien. Ahora estamos en la última de las más relevantes, se puede decir, de los métodos de integración. Y también el último de este video. Yo sé, ni ustedes ni yo nos creemos lo suficiente, pero tenemos que entender que es una relación por nota. Y obviamente, si fuera por mí, nunca aparecería en una cámara en mi vida. Ni ustedes tendrían el placer de disfrutar de mi atención ni mi paciencia. Pero hablando en serio, obviamente, nunca aparecería en cámara si no fuera por algo así. Nunca. Esperaría, nunca me suceda más. Pero bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Estas son las fracciones parciales. ¿Qué son las fracciones parciales? Sé que en algunos métodos no he explicado exactamente qué son, pero esto es porque en sí mismos se explican por el medio de razonamiento en la resolución del problema. Sin embargo, en estas digamos que no es tan cierto. Básicamente lo que es una fracción parcial, lo que te permite es simplificar razonamientos y sobre todo raíces racionales complejos y pasarlos a sumas más simples. Eso es realmente su principal función. Y en la trigonometría y sobre todo en integral es muy útil. Porque nos enfrentamos a este tipo de eventos constantemente a lo largo de los ejercicios y los diferentes trabajos que tenemos que resolver. Entonces, ¿cuál es nuestra operación? Es esta. La integral de 1 sobre x2 más 4, menos 4, perdón, de x. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues lo que siempre hacemos nosotros es intentar ver si podemos derivar, simplificar, qué podemos hacer nosotros para esta operación. Y eso precisamente es una de las partes de lo que vamos a hacer ahora mismo. Entonces, sabemos que es integral. ¿Cómo se convirtió en esto?
¿Cómo se convirtió en esto? Menos un cuarto. Pues básicamente es que hay una relación bastante importante entre esto y esto. Porque si ustedes se acuerdan, yo les dije que cuando un número subía o bajaba, se cambiaba su composición. Pero entonces se convierte en 4. Entonces, ¿qué hice? Básicamente, como el número era muy pequeño y no me permitía trabajar, tuve que simplificarlo más. ¿Cómo lo hago? Haciendo una fracción. ¿Qué hice? Tomé el 4 del denominador, me saldría positivo, pero como el me es negativo, me saldría el número 1 que sale, me convierto en negativo. La regla de los signos. Recordemos que la regla de los signos es más por menos, menos por más es menos, más por más es más y menos por menos es más. Eso es importante que tengas en cuenta. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues básicamente, como solo quedó x a la 2, lo que hace también es simplemente eso. Pongo el exponente como sumando. X más 2. Y listo. Y de x más, y recordemos que muchas veces, como les dije que se jugaba mucho con la ley de los signos, también lo hacemos aquí. Porque básicamente volvemos a ver esto. Integral de, esto es negativo, menos 4, menos 1 elevado sobre 4, aquí es más 1 sobre 4, x menos 2, antes era aquí era más, y aquí es menos, dx. De hecho, esta es más fácil de resolver, y se utiliza mucho la ley de los signos. Es muy fácil entenderlo si por ejemplo tienes entiendes la ley de los exponentes, la ley de las potencias, la ley de la radicación, porque realmente pues son fracciones. Sobre todo la ley de las fracciones, y como dice su nombre, son muy útiles en este tipo de procesos. Y si se dan cuenta, estamos a punto de terminar el razonamiento y el ejercicio. Esta es la parte realmente más compleja de la que vamos a desarrollar aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Menos un cuarto, esto es igual a menos un cuarto integral de 1 x más 2 de x más un cuarto 1 positivo, obviamente recordemos que esto es negativo y lo que hicimos aquí, esto es negativo si se dan cuenta y pasamos esta operación en positivo de x y aquí esto es positivo y pasamos esta operación también y ya de x esto no cambia, lo que cambia son el un cuarto, esto es algo que se tiene que tener muy en cuenta, no se pasan todas las partes de una fracción parcial y de hecho de los métodos trigonométricos y en sí mismo de todos los métodos de fracción o los métodos de integración de esta manera. Se pueden hacer en algunos casos, sin embargo, esta no cambia. Y a veces es muy común ver este error y no cambia. Esto no cambia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Simplificar. Es sencillo. Menos un cuarto más n x más 2 más un cuarto n x más 2 es igual a c. ¿Qué se hizo aquí? Simplemente utilicé el razonamiento. Lo que hice aquí fue simplemente pasar esto, si se dan cuenta, menos un cuarto y resolver esta operación de aquí. Lo que hice fue resolver esto, que me dio x más 2 y aquí lo que hice fue precisamente esto, fue pasar esto aquí tal y como estaba y resolver esta operación. Y después de que resolví esta operación, ¿qué hago? Pues ya sé que no me falta hacer mucho, entonces le pongo la constante. Ya, se hizo la constante. Y así se resuelve. Obviamente esto no tiene muchas reglas y por eso no me expando demasiado, porque es simplemente simplificar la operación, la fraccional que tenemos ahí, que no es muy compleja, los métodos son bastante sencillos, pero lo que más me importa a mí es que se entienda el proceso general de cómo se resuelve una fracción parcial. Y entonces ahora lo que hacemos, ¿qué hacemos? Pues básicamente volvemos a simplificar. Recordemos que en la matemática simplificar es muy útil, no solamente porque vuelven más sencillos los términos y más comprensibles o hasta más cercanos, sino porque también al nivel de razonamiento lógico permite ver si hiciste bien el trabajo, si lo hiciste mal, si hay algo que está dudoso, ese tipo de cosas siempre se ven por medio de la simplificación. Y si podemos simplificar, lo hacemos. Entonces, ahora, menos un cuarto, si damos cuenta, esto se va, n, x menos 2 más es sobre x más 2
Entonces, ¿qué hicimos aquí? Pues simplificamos estos problemas de fracciones, si se dan cuenta, simplificamos estos problemas de fracciones y nos da esto precisamente. Al simplificar los problemas de fracciones nos da esto, un cuarto de n, x menos 2 sobre x más 2 más c. Ese realmente es el razonamiento de una fracción parcial. Si se dan cuenta, de hecho, fuera del método de tal vez de sustitución, es el más fácil de realizar. Lo que pasa es que sí hay que tener conocimiento de las reglas de la fracción y es muy útil tener idea de fracción, radicación y las leyes de la potencia. Pero en general, las fracciones parciales son bastante sencillas, pero son muy útiles porque ayudan a simplificar muchos procesos de la integración que pueden ser y verse muy complejos. Los hace más simples y lo podemos entender. Si se dan cuenta, aquí como tal hay 4 pasos. O como tal, hay 4 pasos. Perdón. Un paso, 2 pasos, 3 pasos y 4 pasos. Y ya. Esta no necesita tanto esta necesita razonamiento lógico, igual que las otras, pero si se dan cuenta, en extensión y complejidad, la integral, la sustitución trigonométrica sigue siendo la más compleja. Sin embargo, en esta es muy encantadora porque te permite, como ya dije, precisamente simplificar muchos de los procesos que podemos encontrar en operaciones complejas. Por eso las fracciones parciales son tan útiles. Así que hasta otro día, que estén muy bien y que disfruten mucho. Si tienen alguna pregunta, por favor, no olviden dejar en la casilla de comentarios. Hasta luego.